Esto que nos mandó Víctor Oscar García Costa, que tiene que ver con el asesinato en Quilmes de un poeta socialista, Alberto de Diego, y del cual se cumplieron 107 años ahora en octubre, y que viene bien recordarlo justamente porque la violencia nos preocupa a todos, la querríamos decididamente desterrar de la Argentina, pero muchas veces uno se encuentra con posiciones que son posiciones autoritarias, axiomáticas, es decir, que yo tengo razón porque sí, sin dar ninguna otra explicación, y voy a pasar por arriba al que no comparta mi opinión. Eso no es democracia. Nos acaba de dar una lección Roberto Gargarella. La democracia es el diálogo, donde vos decís una cosa, pero eso que te parece tan firme por ahí no es tan firme como vos lo pensás. Y el otro tiene otro punto de vista, y articular esos puntos de vista para llegar a nuevas conclusiones es la sabiduría de la democracia. Pero muchas veces la derecha, ajena a estas cuestiones, pretende imponer sus privilegios a través de la violencia. Aquí va el relato y espero que les resulte agradable. A la luz de la violencia instaurada por el mal llamado macrismo, que es evidente en la mayoría de sus actos, incluidos los verbales, es bueno recordar que esta violencia conservadora no es nueva entre nosotros. Se ha cumplido el 23 de octubre el 107 aniversario del asesinato del poeta Alberto de Diego por las hordas conservadoras. No sería el primero y tampoco sería el último. No era el primero, ni iba a ser el último. Hay un largo camino de sangre recorrido. Ese día, el Partido Socialista había organizado un acto en el Teatro Colón de la ciudad de Quilmes, en el que iban a hablar Alfredo Palacios, Enrique Dickmann y Rodríguez de Vicente, además de un representante del centro de Quilmes, y al que se sumaría la voz del poeta de Diego. Gobernaba el país el Partido Conservador, que por entonces se llamaba Partido Autonomista Nacional. Gobernaba la nación, gobernaba la provincia y gobernaba el municipio de Quilmes. Los oradores fueron duros con la política conservadora. Y concluido el acto, como era costumbre, salían los asistentes a la sala y se dirigían al Café Colón, cercano a la misma. Allí fue de Diego con sus amigos, y allí había ido también el intendente de Quilmes, Pablo Castro, con un grupo que siempre lo acompañaba. Castro se acercó a De Diego y le recriminó sus críticas. Lo hizo con fuerza y en tono amenazante. En un instante se oyeron unos disparos salidos del grupo del intendente, y el poeta de Diego cayó bañado en sangre.
intervino la policía rápidamente y detuvo a 2 de los acompañantes del intendente, presuntamente autores de los disparos. De Diego murió, el intendente se justificó y los 2 detenidos, uno de nombre Carlos Ranazo y el otro Pedro Godoy, fueron juzgados. La justicia conservadora no imputó al intendente, absolvió a Pedro Godoy y condenó a Carlos Ranazo a 12 años de prisión, exactamente 12 años y 6 meses de prisión, que luego, en otra instancia, se redujeron a 6 años y al poco tiempo quedó en libertad. Nada pudieron en favor de la justicia, de una justicia verdadera, ni las enormes manifestaciones populares, ni el sepelio multitudinario, ni los reclamos del Partido Socialista. De Diego, además de escritor y poeta, era vicerrector del Colegio Bernardino Rivadavia. Bueno, aquí hemos escuchado la voz de Víctor García Costa relatando aquel acontecimiento, donde este poeta socialista, Alberto de Diego, fue asesinado en un bar que está en un lugar céntrico, que ese bar, el Colón, de aquel entonces se transformó, esa confitería Colón se transformó en el bar Oriente, en el cual yo he estado, allí en Quilmes, pero nunca supe que en esa esquina habían asesinado a Alberto de Diego. Son historias que nos llaman la atención en muchos aspectos. Primero, que todas las fuerzas políticas tienen sus mártires, ¿no? Y el socialismo en la Argentina también los tiene. La represión siempre ha sido un mecanismo de sumisión, un mecanismo de subordinación, un mecanismo de dominación, de quebrar la voluntad del otro. Y las fuerzas de derecha generalmente la han utilizado, a veces más abierta, otras veces más encubierta, a veces selectivamente y a veces masivamente. Pero siempre ha sido un mecanismo que efectivamente en este caso vuelve a poner en el tapete nada menos que algo que hablamos recién con Roberto Gargarella, a la justicia. La justicia en aquel momento era una justicia conservadora, es decir, que la dominación del poder político hacia el poder judicial es histórico en la Argentina. Y en aquel momento tampoco tuvimos una justicia independiente en capacidad de condenar a los responsables, que seguramente hubiera empezado por el propio intendente de aquel entonces, pero como eran lobos de la misma manada, entonces difícilmente se fueran a joder unos a otros. Así que bueno, recordando este hecho histórico y agradeciéndole la colaboración a García Costa, vamos a pasar a otro tema.